Bienvenidos a Timore, el podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio hablamos sobre el espionaje de Brasil a Paraguay. Y el periodista de última hora, Víctor Ortiz Benítez, nos explica los alcances de esta situación en la relación bilateral. Hoy es miércoles 9 de julio. Hola Víctor, gracias por participar de este podcast. Patricia, el gusto es mío, gracias por la invitación y un saludo para todos. Hoy vamos a hablar del caso de espionaje de Brasil a Paraguay, que generó tensión, podríamos decir, entre ambos países y mucho debate en la región. En ese sentido te pregunto, ¿cómo saltó este tema y en qué contexto se dio? Hay que ir al 31 de marzo de este año. Un medio del Brasil, un medio digital de nombre UOL Brasil, publicó un artículo exclusivo donde ellos explicaban las declaraciones de 3 exfuncionarios de la Agencia de Inteligencia de Brasil que estaban siendo investigados por la Policía Federal justamente por casos de espionaje a otras instituciones. Estos 3 exfuncionarios que no se dieron a conocer aún los nombres, los 3 dieron los detalles de que el gobierno del Brasil realizó el espionaje al gobierno paraguayo entre los años 2022 y 2023. Esas declaraciones fue la que accedió a este medio UOL del Brasil y publicó ese día. Por lo tanto, así fue y en ese contexto en el que la opinión pública pudo saber que nuestro país fue blanco de espionaje del vecino país. ¿A quiénes espiaron? Según el citado medio, como estaba diciendo, fueron víctimas de este espionaje 5 autoridades paraguayas. Tampoco se dieron a conocer hasta ahora Muchos el nombre, detalles. los detalles de quiénes serían estas personas. Y ellos fueron el blanco, el objetivo de este espionaje con el fin de obtener información privilegiada, información confidencial de forma ilegal. Ujú. Este espionaje ocurrió en el gobierno anterior de Brasil, ¿verdad? Sería de Jair Bolsonaro, ¿es así? Ahí es una interesante pregunta, Patricia, porque cuando el gobierno de Brasil hizo un comunicado el día siguiente, el 1 de abril, después de que esto tomara estado público, el presidente actual desde enero de 2023, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que esto ocurrió con su antecesor, con Jair Ujú. Bolsonaro. Esa fue la explicación que dieron ellos. No obstante, pasó algo curioso, Patricia, la semana pasada, en realidad hace 2 semanas, este mismo medio UOL de Brasil volvió a hacer una primicia, una exclusiva, diciendo que el espionaje continuó durante el gobierno de Lula da Silva, específicamente entre los meses de mayo de 2023, marzo, abril y mayo de 2023. Ya varios meses después, recordemos que desde enero de ese año es presidente Lula da Silva. Entonces, esa publicación desmintió las afirmaciones del gobierno brasileño, la respuesta oficial preliminar que dio sobre este incidente. Entonces existe la duda de que, por un lado, el gobierno de Brasil dice que esto ocurrió durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero este medio UOL de Brasil, según sus publicaciones, según las documentaciones a las que accedió, ellos dicen que continuó durante Lula da Silva. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué información estaban buscando? Para responder esa pregunta hay que entrar un poco en contexto. Desde fines del año 2023, nuestro país ya saldó la deuda histórica con el Brasil en cuanto al costo de la hidroeléctrica de Itaipú. Estamos hablando de 50 años, un costo, una deuda de alrededor de 60.000 millones de dólares. El último pago fue de 150 millones de millones de dólares, digo bien. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a negociar en adelante los nuevos costos que representan la concesión de energía y demás, ya sin la deuda, sin los costos de la deuda. Entonces, en torno a todo eso también gira el vencimiento del Tratado de Itaipú y la revisión del anexo C. Entonces, se está hablando de muchas cifras que hay que ajustarlas de vuelta en el nuevo contexto, ya en un país como el Paraguay que ya no tiene una deuda. Entonces, debería corresponderle mejores beneficios, mejores precios. Uno de ellos es el precio de la energía excedente.
Existe un debate, analistas paraguayos, expertos, profesores, incluso de la Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Politécnica, instan al gobierno a vender el precio, la energía excedente de la Itaipú que le corresponde al país a precio del mercado. Desde Brasil existe una postura de mantener el acuerdo que rigió los últimos 50 años de que ellos tengan un precio preferencial. Ujú. Entonces, ese es el debate. Ellos quieren acceder, ellos buscaron acceder a cuánto el país quiere obtener como beneficios. Los nuevos beneficios por la energía excedente sería uno de los aspectos. Entonces, eso sería uno de los objetivos, el objeto principal del espionaje del vecino país. Buscar alguna ventaja para la negociación sería. Exactamente, vos dijiste la palabra clave. Con esto ellos buscaron sacar una ventaja a la negociación. Según explicaban los analistas brasileños sobre este tema, es difícil saber si realmente obtuvieron algún tipo de ventaja porque se desconoce realmente también qué tipo de documentos, informaciones ellos pudieron acceder. Lo único revelado por este medio, concretamente, fue un discurso del ex ministro del canciller Lara, que obtuvieron ellos antes de su discurso propiamente dicho. Pero sobre los datos que pudieron sacar como beneficio para la renegociación hay muy pocos datos. Solamente se maneja que sí accedieron a muchos, pero precisamente se desconoce cuáles serían y si sacaron beneficios en las negociaciones por ello. Cuando todo esto salió a la luz, ¿verdad? Brasil creo que dijo que Paraguay les pidió primero. Entonces, ¿quién les pidió a quién? Fue, hay que precisar, Patricia, Sí. esos comentarios lo dijo una periodista de CNN Brasil, Mm. que ella tuvo la posibilidad de hablar con autoridades de la Agencia de Inteligencia de Brasil en una publicación, recuerdo bien que fue el 4 de abril de este año, 5 días después de que se tomara estado público el Sí. espionaje. Ella salió a decir que según autoridades de ABIN, de la Agencia de Inteligencia de Brasil, fue el Paraguay el que primero realizó espionaje hacia el Brasil y que la respuesta del vecino país fue realmente un contraespionaje. Nosotros consultamos con las autoridades desde el diario Última Hora, con autoridades de la Cancillería, para saber si eso es cierto, Ujú. si realmente ocurrió un espionaje por parte de nuestro país, y ellos nos dijeron que en realidad nuestro país nunca recurrió a ese tipo de herramientas, tipo de vías para acceder a información, que ellos siempre recurren a la vía legal para obtener las vías diplomáticas, para obtener información, y además que nuestro país tampoco cuenta con equipos de espionaje. Uno recuerda que hace unos meses salió una licitación para la compra de equipos de espionaje, entonces es inviable que esa teoría sea cierta, ya que nuestro país no tiene la infraestructura ni los equipos para realizar un caso de espionaje a un país con muchos más recursos como el nuestro, como es el Brasil. Entonces, me pareció que esa teoría, esa versión está muy lejana a la realidad. Ok. Toda esta situación, ¿cómo afectó la relación entre ambos países? ¿Qué reacción tuvo Paraguay y cómo contestó Brasil? La respuesta de Paraguay fue inmediata. Mm. Esto ocurrió el 31 de marzo. El 1 de abril, el día siguiente, ya el canciller Rubén Lescano convocó a una conferencia de prensa para anunciar una explicación inmediata, oficial, por parte del Brasil de este caso de espionaje Ujú. como primera medida, y la segunda medida fue la suspensión de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, que fue la medida más fuerte. Esto ocurrió el 1 de abril, hoy estando el 7 de julio, 3 meses y una semana después, las negociaciones siguen suspendidas. El gobierno de Brasil sigue sin presentar una respuesta oficial. Entonces, podríamos decir que ese fue la principal repercusión, cómo se afectó en la relación entre ambos países. Obviamente, analistas sugieren que el país debería haber tomado una postura más crítica, un poco más dura sobre el respecto, pero en concreto, eso fue la respuesta del país ante esta situación, y las negociaciones siguen aún suspendidas. ¿Hay alguna fecha probable de que se vuelvan a retomar estas conversaciones, estas negociaciones con Brasil o nada todavía por delante? Es el último, justamente tu pregunta es lo último que se maneja, ¿verdad? Lo Mm. más actual del caso.
La semana pasada, por motivo de la 66ª cumbre del Mercosur, tuvieron un desayuno Luis Ignacio Lula da Silva con Santiago Peña, donde hablaron de diversos temas. Uno de los temas fue justamente el caso de espionaje, donde el gobierno de Brasil insiste en dar por cerrada la página, entre comillas. Literalmente, eso es lo que los asesores del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva le recomiendan, ya dar por cerrado el tema del espionaje. ¿Por qué, Patricia? Ujú. Por dos motivos. Por uno, porque ellos insisten en que esto ocurrió en el gobierno anterior a Bolsonaro. Y dos, y lo más interesante, que una investigación al respecto sería inútil. Es decir, que ellos consideran que investigar esto que ocurrió en el gobierno anterior a Bolsonaro sería una pérdida de tiempo y que no daría ningún tipo de resultado. Entonces, la postura clara de Brasil es la siguiente: ellos van a admitir, responder un informe como solicitó la Cancillería paraguaya, pero insisten en que esto fue el gobierno pasado y que se dé vuelta a la página. Incluso ese día, el miércoles pasado, de la semana pasada, la orden de, según trascendido, según versiones de publicaciones de medios brasileños, es que ambos países ya dieron las órdenes a sus respectivas cancillerías para retomar en la brevedad posible las negociaciones en torno al anexo C. Entonces, si bien no hay una fecha definida, se espera que en los próximos días o en las próximas semanas, en corto plazo, ya se vuelva a retomar las negociaciones. Ese documento que prometió entregar Lula, ¿cuándo se va a entregar? ¿Hay algo, se sabe algo de eso? Y también existe incertidumbre nuevamente de vuelta del gobierno de Brasil. Ellos dicen que van a presentar un informe resumido, un informe breve sobre esta situación, sobre las investigaciones a grandes rasgos que hicieron. Pero vuelvo a insistir en el tema. Ellos, antes de presentar el informe, ya aclaran de que una investigación a fondo sobre el tema va a ser una pérdida de tiempo y que insisten en, podríamos decir, minimizar la situación y dar vuelta a la página para retomar con las relaciones entre ambos países. ¿Qué impacto podría tener este incidente en la confianza entre ambos países? Es un tema que podría ser muy curioso, Patricia, porque a mediados de junio habló del tema de la confianza el ministro de Industria, Francisco Javier Jiménez. Mm. Él decía de que es necesario que el Brasil dé explicaciones sobre esta situación para que la confianza se vuelva a recuperar entre ambos países. Una confianza que, en sus palabras, él decía, una confianza erosionada por esta situación. Lo llamativo, lo curioso es que me parece que va mucho por el discurso más que por las acciones, porque Santiago Peña se reunió con Lula, vuelvo a insistir, la semana pasada, y él decidió no hablar del tema. Es decir, tampoco hay una postura crítica, una postura dura o cuestionamientos por parte del jefe de Estado, del líder de Paraguay, sobre esta situación. Entonces me parece que la confianza perdida o la confianza erosionada, como alegó en su momento el ministro del BIC, Francisco Javier Jiménez, pasa más por el discurso que por un hecho real. Ujú. En concreto, hasta el momento no se sabe con exactitud qué datos lograron extraer, qué tanto lograron extraer, qué autoridades paraguayas fueron los objetivos ni culpables, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente, existen dudas sobre, como bien vos decías, qué tipo de informaciones lograron acceder en concreto. El nombre de las 5 autoridades paraguayas que fueron víctimas de este espionaje. El nombre de los 3 funcionarios, ex funcionarios de la BIN que están siendo investigados por la Policía Federal en Brasil serían las 3 incógnitas principales que giran en torno a este caso. ¿Y el Ministerio Público en Brasil y en Paraguay qué hizo al respecto? El único que actuó fue el Ministerio Público del Paraguay. Mm. Ese mismo día 1 de abril conformó un equipo de fiscales, abrió una investigación, pero nuevamente, atendiendo la envergadura de estos casos, es muy difícil que en 3 meses tengan ya algunos resultados. También se desconocen avances, es algo lastimosamente común en cuanto al Ministerio Público no dar muchas informaciones o no presentar muchos avances sobre casos emblemáticos. Entonces, hubo el anuncio, se abrió una investigación, se conformó un equipo de fiscales, pero hasta el momento, 3 meses después, no hay ningún tipo de novedades en torno a esa investigación. Víctor, esta actitud suave, por así decirlo, de Paraguay ante esta situación de espionaje del Brasil, ¿qué precedentes puede sentar a la mirada internacional?
es realmente una imagen, podía proyectar más que nada una imagen negativa hacia el Brasil, entendiendo que son instrumentos ilegales para la obtención de información. Y también me parece una postura un poco cuestionable a la respuesta de Paraguay, de que ha decidido minimizar esta situación, principalmente por parte del jefe de Estado Santiago Peña, que incluso ha olvidado hablar del tema a la prensa, decide simplemente omitir los comentarios al respecto, a pesar de la gravedad de la situación. Entonces, me parece que se va a reflejar una imagen negativa, no solamente de Brasil, que es el actor protagonista de esto, sino también del Paraguay, por la, como decían analistas, una floja respuesta del país ante una situación de tanta envergadura. Gracias, Víctor, por tu análisis y colaboración. Gracias, Patricia, a vos por la invitación. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado el periodista del área de política de Última Hora, Víctor Ortiz Benítez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.